Buenísimo. Igual me encanta que justo sea con el frío, Ujú. porque de la poderosa de que vamos a hablar hoy no la quería traer tan al principio, porque es una persona que si yo digo el nombre todo el mundo la conoce. Entonces me hubiera gustado empezar más por otras, viste, por ahí, que no tuvieron tanta prensa como ella, pero acaban de subir la película con la historia de su vida a Netflix, y como estamos en la época en la que empieza el frío, dije, tengo que convencer a todo el mundo de que vea esa película, así que hoy les voy a hablar de Mary Sklodowska-Curie. Muy bueno. Muy bueno. ¿Tuviste la oportunidad de ver la peli en Netflix o todavía no? No, pero ya que me la decís, una buena manera de combatir el frío, ¿eh? Con la sábana y la colcha hasta el cogote o hasta la nariz y prendido ahí al Netflix. Bueno, ¿alguien sabe qué fue lo que descubrió Marie Curie que le hizo tan famosa, entre otras cosas? Estoy tratando de pensar algo relacionado a la medicina, ¿puede ser? Sí, ella lo que descubrió fue la radioactividad. Ok. Marie Curie es la descubridora de la radioactividad, que más allá de que, su descubrimiento tiene una aplicación médica muy importante y fue un gran avance, entre otras cosas, ahora les voy a ir contando qué otras cosas ha descubierto esta maravillosa mujer. Lo interesante de la historia de su vida, que a veces por ahí no la conocemos tanto, ella es polaca. Aparte, ya para empezar que la conocemos como Marie Curie, y en realidad Curie es su apellido de casada. Ella es Marie Sklodowska-Curie. Y ella nació en Varsovia, en realidad es polaca, se casa con un francés pero es polaca, y nace en una familia de científicos. Los dos padres eran docentes, de hecho su papá era director de la universidad y su mamá era directora de una escuela de señoritas. Cuando Polonia es invadida por Rusia, sus padres por una ideología política pierden sus puestos de trabajo, su mamá muere y su padre pierde el puesto de director y vuelve a ser docente. Y bueno, ellos caen en la pobreza, se les empieza a complicar. Y en Rusia, ¿qué es lo que pasa? En Polonia, ¿qué es lo que pasa cuando los rusos la conquistan? Las mujeres quedan excluidas del ámbito universitario, ellas ya no podían estudiar. Entonces, ella y sus hermanas, para poder estudiar, tenían que viajar o mudarse al exterior. Y su familia no tenía el dinero, no lo podía costear en ese momento. Entonces ella hace un pacto con la hermana más chica, en el que le dice, bueno, yo trabajo, vos te vas a vivir afuera y te pago tus estudios de medicina. Cuando te recibís, vos trabajás y me pagás mis estudios a mí. Entonces ella hace ese pacto con la hermana, que lo cumplen, y durante 7 años se va a trabajar como institutriz. Y le banca la carrera de medicina a la hermana, que efectivamente se recibe. La hermana, al recibirse, la llama y le dice, bueno, ahora te tenés que venir vos a estudiar, no sé qué, y Mari elige la Sorbona en Francia para estudiar física y matemática. ¿Siempre con el acompañamiento de la hermana? Ella, sí, al principio sí, para licenciarse sí. Después, una vez que ella, se licencia, cuenta igual la historia que al principio ella vivía en la casa con el marido y la hermana, y lo que le pasa es que esa casa era muy movida y ella no podía estudiar. Entonces, junta sus cositas, se alquila una habitación y Mari, prácticamente por estudiar, casi que ni comía. Vivía a té con pan con manteca. Hasta que un día se desmaya y ahí la hermana le dice, no, te volvés a casa. Y finalmente ella finaliza sus estudios en la Sorbona y se licencia. Que ahí es donde conoce a quien le da después el apellido, que es Pierre Curie, que también era un científico. Pero ella era mucho mejor alumna, ella se recibió con honores de la Sorbona. Él era como más un desplotado, por decirlo de alguna manera, muy inteligente, pero no como ella, que era impecable, perfecta. Bueno, ahí es donde se conocen y donde empiezan a trabajar juntos. Ella termina descubriendo la radioactividad, y en realidad quien empieza a estudiar el hecho de que la radioactividad, así como podía sanar, también podía enfermarte, es su marido, es Pierre. ¿Estás ahí? Sí, perfecto, estoy muy atento y estoy viendo también parte de lo que es la biografía de Marie Curie, que me sorprendió lo que dijiste,
que es el apellido del marido, ¿no? No el de ella de soltera. No el de ella de soltera. Igual, a ver, esto me parece que para la época tengamos en cuenta que ellos, los primeros laboratorios a finales del 1890, donde ya están casados y trabajan juntos. De hecho, para mí es una parte muy linda de la historia que Pierre, él decía que nunca se iba a casar, que se iba a dedicar a la ciencia y qué sé yo, y cuando la conoce a ella, en realidad la conoce profesionalmente y él le da una oportunidad como así de trabajar juntos y después se enamoran. Y siempre hay un dato muy importante que es que con el primer premio Nobel que le dieron a Marie Curie, en realidad se lo iban a dar a su marido. ¿Por qué? Porque él estaba estudiando toda esta cuestión de la radioactividad de otro lugar. Ellos trabajaban juntos. Y él dice, no, o sea, si el premio Nobel es por el descubrimiento de la radioactividad, el premio se lo tienen que dar también a Marie, porque es su descubrimiento. Ah, buen dato ese también, ¿no? Se juega él ahí. Es un datazo, aparte ella es la primera mujer en recibir un premio Nobel, y es o en realidad la primera científica, pero antes que ningún hombre también, en recibir 2 premios Nobel, no solo uno, 2. Qué bueno. Y todo figura esto en la película de Netflix. ¿Están estos detalles o vos que sos una hurgadora de las biografías o de las historias de las mujeres poderosas, fuiste directamente a buscar estos datos? Algunos detalles sí, otros no, algunos se ven con más claridad, otros no. Yo en realidad estoy investigando su biografía en varios lugares. Uno de los libros que aparte ya aprovecho para recomendarlo es Sabias, de Adela Muñoz Páez. La autora es doctora en química y ella lo que hace es hacer un libro donde recopila las historias de todas las mujeres que han hecho descubrimiento en la ciencia y que no han sido por ahí tan reconocidas. Algunas más, como Marie Curie, que bueno, no la puedes no nombrar en un libro sobre la mujer y la historia de la ciencia, y otras que, por ejemplo, sus nombres han pasado desapercibidos. La ciencia en particular, creo que sobre todo en estos últimos años también, de hecho lo noto en este lustro prácticamente, cada vez que hacemos notas científicas aquí en Radio Nacional, como que van copando la parada en el buen sentido de la palabra, digo, ¿no? Pero cada vez más científicas se están sumando también a esta actividad que, entre comillas, digo, estaba relegada aparentemente para los hombres, pero la historia nos trae el caso contrario, como lo haces vos con Poderosas. Ni hablar. Aparte, el caso de Marie Curie creo que es muy emblemático. Primero porque los descubrimientos que ella hizo tienen una magnitud enorme. O sea, es el día de hoy que nos siguen tratando médicamente, obviamente con muchos más avances y un montón de gente que estudió su descubrimiento después, pero que no hubiera pasado si ella no se hubiera hecho esas preguntas. Que además, esto también hay que decirlo, ya se estudiaba algo por el estilo, pero ¿qué pasaba? Como los 3 científicos más reconocidos en esa época que habían estudiado esta cuestión, se preguntaban por el fenómeno, ¿no? La causa natural y de dónde venía todo esto. Y Marie lo que hace no es solo ser una científica digamos, muy estudiada, sino que además fue creativa en cómo se hizo las preguntas. Ella, en vez de querer llegar de raíz al fondo, empezó a hacerse preguntas más pequeñas sobre la radiactividad y qué era lo que pasaba con estos elementos, y ahí sí es como llega a hacer este descubrimiento. Hace como un camino inverso al que... Vino a patear el tablero. Claro, qué bueno. Vino a patear el tablero. Entonces creo que no es solo esta cuestión de... Bueno, esto también hay que decirlo, ella la mayor parte de su carrera la hizo sin fondos. Tremendo, ¿no? Su marido se cobra un favor en el Instituto de Física, que es donde trabajaba, y así es que le consigue una sala. Pero lo hizo sin fondos. Ella trabajaba como maestra para poder solventar su carrera de científica, porque la academia de esa época no se lo quería reconocer, no se lo quería dar. Ni siquiera con todo el trabajo, con todas las investigaciones y el reconocimiento, incluso así no se lo querían dar. No, recién lo consigue,
o el primer, digamos, los primeros fondos los consigue después de el descubrimiento de la radioactividad. Claro, bueno, ya era una cosa súper loca si no se daban ahí, ¿no? Tremendo, o sea, la chabona tuvo que venir, patear el tablero y decir, bueno, muchachos, estaban todos equivocados, los átomos no funcionan así, esto, y recién ahí, bueno, capaz que algo de fondos tenemos. Más allá, antes, no quiero interrumpirte 2 segundos antes de llegar ahí al final, que nos faltan 2 minutitos, pero más allá del nombre importante que tiene en el mundo de la ciencia, esto lo digo, si hubiese sido un nombre, el descubridor particularmente, creo que tendría más reflejo o más altavoces en la historia de la humanidad. Ni hablar. Aparte, hacia el final de la columna quería llegar que ella tenía vocación de escritora, por decirlo de alguna manera, y ha dejado escritos diarios y cartas. Y ella tuvo 3 grandes amores a lo largo de su vida. Uno era el hijo mayor de la familia, donde ella trabajó como institutriz para sostener los estudios de la hermana, y la familia de él, de su enamorado, le prohíbe casarse porque no estaban de acuerdo, no la querían a ella como pareja de él, y bueno, ahí ella casi se casa con él, de hecho estuvieron hasta comprometidos. Cuando este matrimonio se cae es que dice, bueno, ahora sí me voy a estudiar. Después lo conoce a Pierre, que es con quien tiene 2 hijas, que muere en un accidente, y después de viuda conoce a otro científico que estaba casado. Y la mujer de este señor estaba tan enojada con que el marido la había dejado y el amorío y toda la historia, que le roba unas cartas a Mari y las suelta a la prensa. Entonces ella sus últimos años de vida los vivió, por decirlo de alguna manera, en la desgracia, porque pasó de ser la científica reconocida a ser, y discúlpenme la palabra, pero la atorranta, un montón de otras palabras que se están imaginando que no quiero decir por el horario. No, pero el problema que seguramente tratada de puta en cualquier foro machista y de aquella época, seguro. Por los ¿no? medios. Exactamente. Pues tratada de puta, de amante, de atorranta, de todo lo que se te ocurra por la prensa, porque fue amante de un señor, y como que en algún punto se olvidaron de todo lo que ella hizo como científica. Y ella termina, de hecho, un datazo, ella nunca se alejó del laboratorio, ni siquiera después de parir a sus hijos. Cuando estas cartas salen a la prensa, fue tan fuerte el ataque que ella tuvo que ir durante un año, sí, pasaron cosas, pero bueno, ahí vamos cerrando. En realidad, ya esto fue hacia el final de su vida. Yo lo que les estaba contando es que Marie no se separó del laboratorio ni siquiera cuando tuvo a sus hijos, y lo que sucedió fue cuando ella empieza esta campaña donde la prensa empieza a publicar las cartas que ella se escribía con su amante, que en realidad para mí es más un amor, la palabra amante medio, pero bueno, con su amor, pero que estaba casado. Fue tan fuerte la campaña en contra de ella, que ella se tuvo que alejar durante un año del laboratorio e irse a Londres con una identidad encubierta, porque no la dejaban en paz. Es increíble, ¿no? Pero qué fortaleza ella de continuar, ponerse el objetivo firme de seguir, y más allá de este lapso vuelve, ¿no? Más allá de los Riales y Vivianas Canosas del momento. Sí, y ya igual eso fue muy hacia el final de su vida. Hay que tener en cuenta un dato no menor, que ella, mientras trabajó con la radioactividad, no sabía lo dañina que podía ser para la salud. Entonces en ese punto ella ya estaba muy desmejorada, tenía anemias incontrolables, que la única forma en la que se le acomodaban un poco era tomándose unos días de descanso y saliendo del laboratorio, y finalmente termina muriendo de, entre comillas, una infección pulmonar, pero en realidad fue todo a causa de la radiación que ella recibió en el laboratorio mientras hacía sus estudios. O sea que es alguien que realmente ha dejado la vida totalmente por la ciencia. Totalmente.
Ro, como siempre te agradecemos la posibilidad de charlar aquí en Radio Nacional Esquel y que nos comentes si hay lugares para talleres y si te están brindando los talleres o capacitaciones a través de las redes sociales o presenciales y cómo hacen para encontrarte en las redes sociales. En redes sociales me encuentran como Rocío Velarga Pagliari en mi Instagram personal, donde siempre estoy subiendo pavadas, chistes y contando todo lo que estoy haciendo. Yo soy fan, ¿eh? Y si están buscando... ¿Vos sos fan? Sí, yo soy fan también. del tuyo. Y si están buscando específicamente talleres de escritura creativa o escritura académica, lo pueden hacer en @estodoficción. Excelente. Ro, te mandamos un beso grande y nos prenderemos a Netflix a ver la película sobre Marie Curie. ¿Dale? Dale, saludos a ustedes, gracias.